El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Este programa ha sido presentado por el Ministerio Internacional Shekinah. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por su sintonía. Un saludo cordial a todos nuestros amigos televidentes que nos ven a través de este medio, a todos nuestros televidentes a lo largo y a lo ancho de nuestra querida Latinoamérica, especialmente a México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Un grato honor y privilegio es el mío, el de estar presente y que usted nos acepte en sus pantallas. Gracias por pasar a su hogar y darles un mensaje de salud este día. Mi nombre es el hermano Willy Vargas y tendremos un tema muy interesante esta tarde. Es acerca de la microbiota intestinal y la mente. Pienso yo que es un tema sumamente vital e importante para el diario vivir de nuestras vidas. ¿Qué les parece que hacemos una corta y breve oración? Oremos. Te damos gracias, Señor, por este privilegio de dar tu mensaje de salud y esperamos que todos nuestros televidentes puedan captar la necesidad y la importancia de tener un buen estilo de vida. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestro tema acerca de la microbiota intestinal y la mente, un trabajo realizado por el doctor Luis Báez. Iniciemos pues esto. Es algo que realmente nos va a llenar a conocer todos estos aspectos que son importantísimos. Empezamos con la palabra del Señor que dice en Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Empezamos con este versículo que el Señor prácticamente envía un mandato a la primera raza humana. Entonces vamos a ver en Lucas 4:1 y nos dice así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El versículo 2 nos dice, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. En otras palabras, estamos hablando más que todo en una forma específica acerca de la dieta, de la comida estamos hablando en este momento, y en este caso en el cual nuestro Señor Jesús pasó un periodo de ayuno, un periodo de abstinencia de la comida. Precisamente cuando nosotros enfocamos el ayuno desde el punto de vista de la salud, eso nos ayuda a rehabilitar nuestro sistema para una vida mejor, para que realmente nos sintamos mejor. El ayuno es saludable desde todo punto de vista espiritual, físico y mental. Entonces vamos con Lucas. ¿Qué nos dice en el versículo 3, capítulo 4, versículo 3? ¿Qué nos dice en la palabra del Señor? Nos dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Luego el versículo 4 nos dice, Jesús respondiéndolo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y en este caso enfatiza prácticamente el hecho mismo de que el ayuno nos hace y nos ayuda a tener una vida espiritual eficaz y muy victoriosa por lo tanto. En primera carta a los Corintios, escrito por el apóstol San Pablo,
En el capítulo 10, versículo 31 nos dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso significa, queridos hermanos, queridos amigos que nos ven, de que realmente todo lo que hagamos, en este caso desde el punto de vista de una buena nutrición, es que si comemos o bebemos, tomamos bastante agua o hacemos lo necesario para tener una vida nueva, hacerlo, dice, todo para la gloria de Dios, siempre pensando y dando gracias a Dios por todo lo bueno que hacemos y que Él nos ayuda a hacerlo bien. No hay nada imposible para nuestro Señor, todo es posible. Y si lo hacemos de una manera espontánea, llena de amor, todavía mucho mejor. Continuemos con este tema. Vamos a buscar ahora en Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Porque por ahí andan muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Otra vez enfatizamos aquí el hecho de que esa generación o estos momentos en los cuales se refiere el apóstol Pablo es a un grupo de gente que realmente se enfocaba mucho más en la comida que en otra cosa, en saciar su hambre, desde el todo punto de vista material, solamente en ello. Continuemos. Para empezar, este tema de microbiota o flora intestinal es lo mismo. Flora intestinal se refiere, la flora intestinal o microbiota gastrointestinal es el conjunto de bacterias que viven en el intestino. Pero no son bacterias malas, son bacterias que nos ayudan para una muy buena digestión. 90% son microbios, si hablamos del 100% del ser humano, y 10% son células. Y también podemos ver que tenemos diferentes clases de enfermedades que en caso de que no tengamos una buena flora, aparece por ejemplo la diabetes, inflamaciones crónicas, el cáncer, la obesidad y una malnutrición. Vemos todas fases de todos estos aspectos acerca de todos los puntos de nuestro cuerpo, donde vemos una serie de factores en los cuales nos afecta, por ejemplo, externa, el auditorio, el oído del canal externo y muchas otras cosas más. También tenemos aquí un cuadro de la microbiota humana, una verdadera historia acerca de trillones que se ve dentro de un microscopio. Y vemos también una serie de situaciones, las características de la microbiota del ser humano cambian sobre el tiempo en respuesta a la variedad del medio ambiente y condiciones de los estados de vida. En el New England Journal of Medicine, en el año 2013, el New England Journal of Medicine publicó un informe que revela que gastamos alrededor de $50,000 anuales en el cuidado para cada paciente con demencia en este país. Eso equivale aproximadamente a 200,000 millones al año, el doble de lo que gastamos en el cuidado de los pacientes con enfermedad cardíaca y casi el triple de lo que se pueda gastar en el tratamiento de pacientes con cáncer. Podemos conocer su microbiota. En el año 2014, el Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos invirtió más de $1 millón a una nueva investigación en la relación microbiota-cerebro, como factor que a través de fomentar una sana microbiota intestinal puede sanar nuestro cerebro. Hasta ahora han identificado unos 10,000 especies de microbios. Y cada microbio tiene su propio ADN, que se traduce en más de 8 millones de genes. Por cada gen humano en su cuerpo tenemos al menos 360 los microbios.
hay 12.403 microbios en el sistema digestivo que incluyen hongos y virus. ¿Qué les parece? La microbiota afecta nuestro estado de ánimo. Queridos hermanos, amigos, cuando enfatizamos una buena nutrición, aquí podemos ver algo muy importante. La microbiota, o sea, la flora intestinal, afecta nuestro estado de ánimo. La libido, el metabolismo, la inmunidad e incluso nuestra percepción del mundo y la claridad de nuestros pensamientos. Ayuda a determinar si somos gordos o flacos, enérgicos o letárgicos. En pocas palabras, todo sobre nuestras cosas técnicas de salud que sentimos, tanto emocional como físicamente, infringe sobre el estado de nuestra microbiota. La flora intestinal y nuestra mente tiene una relación muy interesante. Continuemos. Padecimientos y relaciones con la microbiota intestinal. El TDAH, la diabetes y los antojos de azúcar y carbohidratos, el asma, el autismo, las alergias y sensibilidad a los alimentos, la fatiga crónica, trastornos del estado de ánimo como la depresión y la ansiedad, el sobrepeso y la obesidad, así como las luchas de pérdida de peso, los problemas de memoria, falta de concentración, el estreñimiento crónico o la diarrea, resfriados o afecciones frecuentes. ¿Qué les parece? También podemos notar que hay unos padecimientos relacionados con la microbiota intestinal o la flora intestinal, los trastornos intestinales, incluyendo la enfermedad celíaca, irritable síndrome del intestino y enfermedad de Crohn, el insomnio o la pérdida de sueño, inflamaciones articulares dolorosas y la artritis, la presión arterial alta, la aterosclerosis, problemas crónicos de levadura como hongos, problemas de la piel como el acné y eczema, el mal aliento, enfermedades de las encías y problemas dentales, síndrome de Tourette, síntomas extremos menstruales y la menopausia y muchos más. Ahora podemos hacer un cuestionario al respecto. ¿Su madre tomó antibióticos mientras estaba embarazada de usted? También podemos cuestionar, ¿su madre tomó esteroides como la prednisona mientras ella estaba embarazada de usted? ¿Usted nació por cesárea? ¿Fue amamantado menos de un mes? ¿Sufrió usted de infecciones frecuentes del oído o garganta cuando era niño? Otras preguntas muy interesantes son, ¿necesitó tubos en los oídos cuando era un niño? También podemos preguntar, ¿removieron sus amígdalas? ¿Alguna vez necesitó medicamentos esteroides por más de una semana, incluyendo esteroides nasales o inhaladores para respirar? ¿Usted tomó antibióticos al menos una vez entre los 2, 5 u 8 años? También podemos decir o preguntar, ¿tomó medicamentos que bloquean el ácido para la digestión o reflujo o ácido reflex? Y también otros cuestionamientos, por ejemplo, ¿tiene sensibilidad al gluten? ¿Tiene usted alergias o a algún alimento? ¿Es extra sensible a los productos químicos del hogar? ¿Le han diagnosticado con una enfermedad autoinmune? ¿Usted tiene diabetes tipo 2? ¿Tiene más de 20 libras de sobrepeso o está sobrepeso? ¿Sufre del síndrome del intestino irritable? ¿Tiene usted diarrea o disposiciones sueltas al menos una vez al mes? ¿Usted requiere un laxante por lo menos una vez al mes? ¿Sufre usted de depresión? Es bien interesante esta pregunta. Y aquí podemos ver el aparato digestivo. Se ve normal y vamos a ver qué dice. La alimentación equivocada produce pensamientos equivocados. ¿Qué le parece?
O sea que la alimentación tiene que ver mucho también con nuestra manera de pensar. La salud del cuerpo debe considerarse como esencial para el crecimiento en la gracia y la adquisición de un carácter templado. Si no se cuida debidamente el estómago, será trabada la formación de un carácter moral íntegro. El cerebro y los nervios están en íntima relación con el estómago. De los errores practicados en el comer y beber resultan pensamientos y hechos erróneos, y esto lo podemos verificar en Joyas de los Testimonios, página 3, versículo 3, o mejor dicho, en la página 360, en el año 1909. Significa que con la ayuda de nuestro Señor, Filipenses 4:13 dice claramente, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Entonces, tanto el Espíritu de Profecía como la autoridad misma que es la Biblia nos enfatiza a tener siempre una excelente nutrición en nuestras vidas. Muy variada tiene que ser, pero enfaticemos y demos la importancia a ello. Hay un libro muy interesante que todos debemos estudiar y se llama El Tratado de Fisiología Médica, escrito por Arthur C. Guyton, que es un doctor especializado en fisiología. Y fisiología quiere decir el estudio de las funciones del cuerpo o de los organismos. Aquí podemos ver el capítulo 62, principios generales de la función gastrointestinal, motilidad, control nervioso y circulación sanguínea. Principios generales de la motilidad gastrointestinal, anatomía fisiológica de la pared gastrointestinal. Interesante. Principios generales de la función gastrointestinal, motilidad, control nervioso y circulación sanguínea. Es muy interesante estos artículos para leerlos y pues los animo, hermanos, hermanas, a profundizar más en ello. El control nervioso de la función gastrointestinal o el sistema nervioso entérico. El tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio, llamado sistema nervioso entérico, que se encuentra en su totalidad en la pared, desde el esófago hasta el ano. El número de las neuronas de este sistema entérico es de unos 100 millones, casi exactamente igual al de toda la médula espinal. Este sistema nervioso entérico tan desarrollado sirve sobre todo para controlar los movimientos y las secreciones gastrointestinales. El tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio. Qué interesante, ¿verdad? Y también, ¿qué? El número de neuronas. Y que son como 100 millones. Y tenemos bases científicas. Entonces podemos ver de que esta área es el segundo cerebro de nuestro organismo. Y eso lo dice este libro de Michael D. Gershon. La base científica de instinto y una nueva comprensión innovadora de trastornos nerviosos del estómago y el intestino. Michael Gershon, investigador de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos y autor del Segundo Cerebro, The Second Brain, un libro de referencia en las investigaciones sobre el tema, explica que, conocido técnicamente como sistema nervioso entérico, o sea que tenemos un segundo cerebro que se llama sistema nervioso entérico. El segundo cerebro está compuesto por capas de neuronas. Las neuronas son células, hermanos, ubicadas en las paredes del tubo intestinal y que contiene unos 100 millones de neuronas, 100 millones de células nerviosas que comunican al cerebro todas las estimulaciones que tiene. Además de neuronas, en el aparato digestivo están presentes todos los tipos de neurotransmisores que existen en el cerebro. O sea que mandan señales los neurotransmisores a través de estas células. Cualquier estímulo, cualquier movimiento. De hecho, el 95% de la serotonina, uno de los neurotransmisores más importantes del cuerpo, se encuentra en el intestino. La baja serotonina también fue encontrada ¿en dónde?
Cuando hay menos serotonina en nuestro cuerpo, entonces existe ¿con qué? Con una depresión, con una anorexia, con un desorden depresivo maniático, un desorden de pánico, una cleptomanía, una ansiedad, una insomnia. Está también el suicidio, el alcoholismo, la agorafobia, los impulsos de repente, entonces una pérdida de memoria y la apatía. Fuera de su alcance quedan, a pesar de la gran repercusión que esta red neural tiene para el cuerpo, la generación de pensamiento consciente y la capacidad de decisión, afirman los investigadores. Según declara el doctor Michael Gerson, el segundo cerebro nos ayuda en los procesos mentales. La religión, la filosofía y la poesía están en manos del otro cerebro. ¿Qué les parece? El síndrome del intestino y la psicología. GAPS, tratamiento natural. Podemos ver aquí que este libro habla acerca de ello en una forma en la cual da consejos acerca de tratamientos naturales. Por ejemplo, trata el autismo, la dislexia, la depresión, la esquizofrenia y otros. También es un estado de salud. Emmett Meyer, profesor de Fisiología, Psiquiatría y Ciencias del Biocomportamiento de la Universidad de California, afirma que una gran parte de nuestras emociones probablemente se ve influida por los nervios de los intestinos. ¿Qué les parece? Es una afirmación bastante interesante acerca de lo que dice la Universidad de California. Una gran parte de nuestras emociones probablemente se ve influida por los nervios de los intestinos. Según Ezequiel Gingerich, investigador del Instituto de Neurología Cognitiva, INECO, las personas que sufren trastornos gástricos desarrollan síntomas psiquiátricos. Escuchen muy bien, las personas que sufren trastornos gástricos desarrollan síntomas psiquiátricos y de manera inversa se sabe que algunas patologías psiquiátricas y neurológicas tienen una mayor incidencia de trastorno del tracto digestivo que en la población normal. De acuerdo con John Bienstock, medical doctor de la Universidad de McMaster, no es tan simple la comprensión de que las bacterias en su intestino pueden afectar a su mente. Lo que está ocurriendo en nuestros intestinos puede influir en el desarrollo neural, la química del cerebro, la conducta emocional, percepción del dolor y la respuesta del sistema de estrés. En los animales, los investigadores han encontrado que los cambios en las bacterias pueden llevar a un animal a convertirse ya sea más audaz o más ansioso. Y podemos leer en las palabras del Señor, si tenemos en cuenta la palabra del Señor en nuestra vida, busquemos en Génesis capítulo 43, versículo 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron, ¿qué? Se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Qué interesante. Se conmovieron, ¿qué? Sus entrañas, sintió algo dentro de su sistema digestivo. En este caso, en Levítico también podemos notar algo muy interesante. Capítulo 3, versículo 3. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. El 9 nos dice, y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo la grosura que cubre todos los intestinos y toda lo que está sobre las entrañas. Qué interesante declaración. Primera de Reyes, ¿qué nos dice? Capítulo 3, versículo 26. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló el rey porque sus entrañas, fíjense qué interesante, otra vez enfatizando y mencionando claramente
en este caso, el sistema digestivo, porque sus entrañas se lo conmovieron por su hijo, y dijo, Señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis. Y también podemos leer a Job. Busquemos a Job en el capítulo 15, versículo 35. Concibieron dolor, dice, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. El 20:14 nos dice, su comida se mudará en sus entrañas. En el capítulo 30, versículo 27 nos dice, mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Qué interesante la mención de los intestinos en este caso. En el capítulo 139, versículo 13, ¿qué nos dice en Salmos? Porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Leemos más acerca de la palabra del Señor. Estamos en Proverbios, capítulo 18, versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocadas suaves y penetran hasta las entrañas. Capítulo 23, versículo 16 nos dice, mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. ¿Qué les parece esa relación intestinos y mente? Muy, muy interesante. También podemos leer en Jeremías, este gran profeta, uno de los profetas mayores, lo que dice y menciona en la palabra del Señor. Capítulo 31, versículo 33, y nos dice así, queridos amigos, hermanos, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora, en el libro, en la versión Reina Valera de 1909, nos dice así la palabra. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y escribirá en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y también podemos ver en una versión diferente, English Revised Version, podemos notar lo que dice aquí la palabra del Señor. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my law in their inward parts, and in their heart will I write it, and I will be their God, and they shall be my people. Inward parts is equal to entrañas. ¿Qué les parece? Tenemos una nueva concordancia, la fuerte concordancia exhaustiva de la Biblia, es muy interesante, que tiene también mucho que ver al respecto. Por ejemplo, vemos aquí acerca de la mente, podemos estudiar bastante acerca de ello. Está en Primera de Crónicas 28:12, también en el Salmo 7:9, también en Jeremías 11:20, tenemos algunos datos al respecto relacionado a lo que es el corazón y las entrañas, o la mente y los intestinos. Y dice muy claro en Jeremías 31:33, daré mi ley en su mente, en su corazón. Y también, por supuesto, cuando analizamos un poquito más y vamos al hebreo, el Kerev, que es una proporción, la parte más cercana, centro, y pues vemos de que se trata de una entraña interior, intestino, íntimo, mente, corazón. ¿Qué les parece? Kerev es una palabra hebrea, que es igual a entraña, en el original. Por lo tanto, es también un intestino, que está relacionado con la mente.
O sea que, en este caso, queridos hermanos, amigos y televidentes que nos ven, las emociones y los problemas en la digestión. Este es un estudio de Harvard Medical School y vamos a notar a qué se refiere. Puede ser que algunos pregunten, ¿qué tiene que ver esto con las reuniones de junta? Muchísimo. Los efectos de comer en forma errónea penetran en las reuniones de concilio y de junta. El cerebro queda afectado por la condición del estómago. Un estómago desordenado produce un estado mental desordenado e incierto. Un estómago enfermo produce una condición enfermiza del cerebro y con frecuencia lo induce a uno a sostener con terquedad opiniones erróneas. La supuesta sabiduría de una persona tal es insensatez para Dios. Consejos para régimen alimenticio, página 166. ¿Qué les parece? Desde que nacen nuestros intestinos, se desarrollan bacterias que se programan el sistema inmunológico en los cuerpos, bloquean microbios dañinos y regulan la digestión y el metabolismo, lo que nos permite digerir las vitaminas y nutrientes de los alimentos. Estas bacterias también producen cientos de neuroquímicos que el cerebro utiliza para regular los procesos fisiológicos y mentales, aprendizaje, memoria y estado de ánimo. Recordemos que el 95% de los cuerpos de serotonina, el neurotransmisor asociado con el estado de ánimo positivo, se produce ¿dónde? Se produce en el intestino. El alimento malsano anestesia la conciencia. Nuestro pueblo ha estado retrocediendo, dice aquí el Espíritu de Profecía. Nuestro pueblo ha estado retrocediendo respecto de la reforma pro salud. Satanás ve que no puede ejercer un poder tan grande sobre las mentes cuando el apetito está bajo control, como cuando se le da rienda suelta. Y él está trabajando constantemente para inducir a los hombres a complacerse a sí mismos. Bajo la influencia de alimentos malsanos, la conciencia se anestesia, la mente se entenebrece y se malogra su susceptibilidad a las impresiones. Y muy interesante esto. También tenemos una tabla 3 de microorganismos y patógenos en la comparación de comidas. Aquí pueden notar el ice cream. Tienen cientos de microorganismos y patógenos. Los huevos, la carne, la mantequilla, el queso y muchos otros. Una comida, o sea, podemos ver que las comidas que realmente debería de tener bastante limpieza en su interior químico son los vegetales, las frutas, las legumbres, las semillas, los germinados, los granos, y pues por supuesto que también pueden tener algunos microorganismos y patógenos. La mantequilla tiene 300.000 a 1.000.000 de microorganismos y patógenos por gramo, o 7 millones por cada cubito. El queso tiene 300.000 a 1.000.000 de microorganismos y patógenos por gramo. Queridos hermanos, amigos, yo sé que a veces en nuestros países o a veces nos gusta el queso o la mantequilla, pero podemos notar aquí claramente que tiene más de 100 millones por cada porción. Y así notamos una serie de el ice cream, por ejemplo, tiene de 300.000 a 1.000.000 de microorganismos y patógenos por gramo. 225 millones por porción. Igualmente los huevos de 50.000 a 500.000 microorganismos patógenos por gramo y 37.500.000 por huevo. Y así
En este caso también estamos con la carne. La carne, ya sea de cordero, de puerco y lo de pescado, tenemos 300.000 a 3 millones de microorganismos y patógenos por gramo, o sea, 336 millones por porción. Tenemos la miel, 150.000 microorganismos y patógenos por gramo. Y podemos notar claramente aquí que el promedio de la comida americana en su consumo animal es de 750 millones a 1 billón pleomorfólico de patógenos de microorganismos. El promedio vegetariano mental consiste solamente de comidas que contienen menos de 500 pleomórficos patógenos o microorganismos. Esto con referencia a la comida de productos de las plantas. Y aquí notamos también un aspecto fisiológico de nuestro organismo acerca del hipotálamo. Recordemos que el hipotálamo es un pequeño órgano que se encuentra localizado en la parte occipital de nuestro cerebro, en la cual hace la regulación de que si nuestro cuerpo está caliente o está frío, y también de nuestras comidas, qué es lo que comemos. El hipotálamo regula todo los estimulantes que podemos tener. Y aquí también notamos aquí unas partes interesantes acerca de las paredes de nuestro intestino y también de las paredes de nuestro estómago. Intestino delgado permeable. En la mayoría de la gente, este es un fragmento de gluten indigerible. A veces el gluten no es bueno, no es aceptable para consumirlo hoy en día. En la mayoría de la gente, las uniones estrechas mantienen pegadas las células intestinales en los celíacos, las uniones se deshacen, permitiendo que gran cantidad de fragmentos indigeribles de gluten se filtren hacia el tejido subyacente y estimulen a las células inmunitarias. Los tratamientos que reducen las filtraciones aliviarán no solo la celiaquía, sino también otras enfermedades inmunitarias en las que intervienen intestinos más permeables de lo habitual. El síndrome de intestino permeable podemos notar aquí, y una serie de estudios que tenemos acerca de cómo funciona nuestro organismo desde el punto de vista de la fisiología. 3 factores que alteran la microbiota: la exposición a sustancias que matan al cambiar de otro modo negativamente la composición de las colonias bacterianas. Esto incluye todo, desde productos químicos ambientales a ciertos ingredientes. En los alimentos, por ejemplo, el azúcar, gluten, agua, por ejemplo, cloro, y fármacos como los antibióticos. Segundo, la falta de nutrientes que apoyan diversas bacterias saludables, de bacterias, y en cambio favorecen las bacterias malas. Voy a compartir qué alimentos y suplementos aseguran o pues se puede asegurar la salud de la microbiota y a su vez el cerebro. Tercero, estrés. Se puede decir que el estrés es malo para su salud. Podemos monitorear el estrés de una manera adecuada y apropiada. Todos estamos a veces bajo estrés, pero es muy importante que las preocupaciones, recordemos bien temperancia, que todo tenemos que tener. Nuestro sistema tiene que estar equilibrado en todo y nuestra vida también. Si hay un desequilibrio, a esto se llama enfermedad. Si hay un desequilibrio químico en nuestro organismo, se llama enfermedad. Por lo tanto, los extremos no son saludables. Así que tengamos siempre en cuenta una buena temperancia. También podemos notar acerca de la obesidad y la microbiota, que es una también está muy. La obesidad y la microbioma intestinal, la lucha por la causalidad. Es algo también que hoy en día tenemos ese problema. La evidencia más fuerte proviene de la comparación de los ratones libres de gérmenes con los 2 ratones convencionales. Es decir, los ratones libres de gérmenes colonizados con microbiota de ratones criados convencionalmente, en los ratones libres de gérmenes generales exhibieron menos adiposidad, a pesar de comer más alimentos que sus homólogos criados convencionalmente.
Recíprocamente, el aumento de la adiposidad se ha informado en ratones convencionales en comparación con los ratones libres de gérmenes durante la breve alimentación, una dieta alta en grasa. El hecho de que el suministro de la microbiota altera la fisiología intestinal, el manejo de la energía y el potencial generador de obesidad de estos ratones, no es ni sorprendente las propiedades específicas de la microbiota para desempeñar un papel importante en la regulación de la obesidad. Es una de las causas de los problemas de la obesidad que haya este problema de la flora intestinal. Y aquí vemos claramente este experimento que se hizo, y pueden notar aquí en esta fotografía cómo el ratoncito está más sobrepeso que el otro. Las bacterias y la obesidad. Una microbiota con mayor contenido de Firmicutes aumenta la absorción de calorías y dispara de la inflamación subclínica. Y notamos claramente estos datos tan interesantes acerca de un animal obeso que tiene un 48% de grasa. En los intestinos, el aumento en la proporción de Firmicutes eleva la absorción de nutrientes y facilita el paso de fragmentos de bacterias, o sea, LPS, hacia el torrente sanguíneo. Y en otros tejidos, el LPS hallados en sangre se adhieren en receptores en la superficie de las células defensivas musculares, hepáticas y del tejido adiposo. En las células, los LPS activan las señales bioquímicas propias de la inflamación. Estas mismas perjudican la acción de la insulina y la absorción de la glucosa. Entonces, un ratón convencional podemos ver que tiene grasa, Firmicutes, bacteriotipos, y también el ratón libre de gérmenes, menos grasa, menos Firmicutes y más bacteroidetes. ¿Qué les parece? Y una de las soluciones que podemos dar en este caso acerca de la flora intestinal están los probióticos. De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, OMS o WHO, la definición de probiótico es microorganismos vivos que cuando son suministrados en cantidades adecuadas promueven beneficios en la salud del organismo huésped. Efecto en la salud: uno de los beneficios de los alimentos probióticos es la mejora del equilibrio. Ayudan a mejorar los síntomas y problemas como la astenia, problemas de defensas, periodos de lactancia y reforzar el sistema inmunitario. Las bacterias probióticas sobreviven al paso por el tracto gastrointestinal y se implantan en el colon o en el intestino delgado y ayudan a mejorar la salud del huésped. El consumo reiterado de probiótico en cantidades relativamente abundantes tiene un efecto terapéutico contra el Helicobacter pylori. ¿Qué les parece? Es algo sensacional, es algo impresionante el hecho de tener probióticos en nuestra alimentación. Espero que este mensaje de salud haya sido de beneficio y bendición para todos nuestros oyentes y televidentes. Que Dios les bendiga y que sea hasta una próxima. Gracias por su sintonía. Las naciones están en desasosiego, nos aguardan tiempos de perplejidad. Los corazones de los hombres se están desfalleciendo por el temor de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Pero aquellos que creen en Dios oirán su voz en medio de la tormenta, que dice: yo soy, no temáis. Ministerio Internacional Shekinah presenta Eventos de los Últimos Días.